Buenas noches, Magister. Somos el grupo número 5, conformado por Andrea Corrales, Héctor Ibarra, Javier Buenaño, Jorge Jaramillo y quien les habla, Elida Las. En nuestro proyecto áulico tenemos el siguiente menú, lo que es la introducción, el objetivo, la descripción del caso, el análisis conductual, conclusiones y recomendaciones. En el objetivo es realizar un trabajo teórico práctico sobre un estudio de casos dentro de un aula de clase, en el cual hemos escogido el caso del niño Abel. Mediante el análisis de fuentes teóricas y metodológicas para afianzar los conocimientos adquiridos. Hablaremos de las 4 etapas de Piaget. En la primera etapa sensomotriz, que es los niños de 0 a 2 años, ellos aprenden a través de los sentidos. En nuestra segunda etapa, la etapa preoperacional, que son los niños de 2 a 7 años, ellos aprenden a través de símbolos. En la siguiente etapa, que es la etapa operacional concreta, que son los niños de 7 a 11 años, ellos realizan pensamientos flexibles. Y en la etapa operacional formal, que son los niños de 11 años a la adultez, ellos crean su propia hipótesis. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la etapa de operaciones formales de los niños de 11 a 15 años. Vamos a empezar por los datos personales del estudio de caso, es decir, los datos del estudiante. El nombre del estudiante es Denis Abel Navarrete Lor, tiene 14 años, 2 meses de edad. El lugar y fecha de nacimiento, él nació en el cantón Pichincha el 25 de octubre del 2008. El estudiante posee una discapacidad intelectual del 58% y también posee carnet de discapacidad. En el estudiante vamos a empezar con el reconocimiento corporal. Es decir, la cabeza, el tronco y las extremidades tienen un área estructurada. En la comunicación y representación tienen un área estructurada. El vocabulario por categorías también está estructurado. La comprensión y expresión oral también tiene un área estructurada. Además de la identificación de colores primarios, que también no está estructurado, está en proceso de estructuración. Las nociones espaciales están en un área en proceso de estructuración, mientras que las nociones temporales están en un área de estructuración también. La autonomía e identidad está en área de estructuración, es decir, que aún no se puede reconocer. La motricidad fina y gruesa. En la motricidad fina tenemos que está en proceso de estructuración y la motricidad gruesa tiene movilidad autónoma, pero con algunas limitaciones. La lectura y la escritura no están estructuradas. Ahora vamos a hablar acerca de las estrategias pedagógicas según los estilos de aprendizaje. Cabe recalcar que estas estrategias se aplican luego de hacer un análisis al estudiante, un análisis o una evaluación psicopedagógica al estudiante. El tipo de estrategias para el aprendizaje tenemos activo, reflexivo, pragmático y teórico. En las estrategias activas o el aprendizaje activo, tenemos que aquí lo principal de aquí es la participación. Por ejemplo, practicar en laboratorios, trabajos de campo, etcétera, para que estimule el estudiante y puedan plantear ideas acerca de lo que se está hablando.
El estudio reflexivo, en este estilo se destaca el pensamiento crítico, por ejemplo, debates, discusiones, asistencias a clases, actividades con compañeros, etc. En el aprendizaje teórico resalta el pensamiento lógico, como por ejemplo actividades que permiten pasar de lo práctico, el concepto y lo teórico. Actividades de deducción de reglas o modelos conceptuales y pueden estar apoyados también con debates o intervenciones controladas. Y el aprendizaje pragmático este estilo se realiza a través de la experimentación, que es la vía del aprendizaje, como por ejemplo comprobar teoría, relacionarlas con su vida diaria, trabajar con experiencias funcionales en su entorno. A este estudiante se le ha dado la estrategia para trabajar dentro del aula con un aprendizaje pragmático, en donde él pueda realizar experimentos y trabajar con o relacionarlos con su vida diaria. Muchas gracias. Buenas tardes, mi estimada Magíster. Eh, Continuando con eh, el caso del estudiante Denis Abel Navarrete. Eh, bueno, en mi caso pues vamos a analizar su apariencia física, su conducta en clase y su historial académico del estudiante. Pues bueno, tomando la primera parte, el estudiante Denis Abel Navarrete, Lord, nació con el síndrome de Down y su apariencia física es igual a todas las personas que padecen de este síndrome. Es decir, que frecuentemente tienen rasgos físicos similares, como el perfil facial plano, ojos orientados hacia arriba, orejas pequeñas y lengua prominente, ¿no? El estudiante tiene un tamaño corporal de 1,60 m y se moviliza de manera autónoma. En cuanto a su conducta dentro del aula, el estudiante se desenvuelve de manera autónoma. Le gusta pintar, observar imágenes. Además, se le observa cuando se cansa de realizar sus actividades que el docente le, le, le da, se levanta y deja de realizar sus actividades. Entonces, se ve en la obligación de llamar a su representante, porque a través de una acta se dio el acuerdo de que cuando el chico se canse, porque se cansa muy rápido, el niño deja la aula de clase y la mamá se lo lleva a su hogar, ¿no? Entonces, normalmente el chico permanece dentro de la institución educativa de 2 a 3 horas pedagógicas y el joven se cansa con mucha frecuencia, ¿no? En cuanto a su historial académico, pues el estudiante, en cuanto a su inicio de escolaridad, desde los 6 años, pues nunca se adaptó a su salón. Reporta la representante, su madre, que el estudiante en su inicio pedagógico, pues no adquirió esas habilidades por falta de estimulación pedagógica. Ha estado en diferentes establecimientos, ya que en algunos de ellos, pues, no se le ha dado la estimulación pedagógica necesaria para que su aprendizaje sea satisfactorio. Ahora está en 10º año de la institución Pedro Vicente Maldonado, donde hay un apoyo del DESI y de la UDAI para que el aprendizaje sea significativo. El estudiante pues vive con sus padres y ellos le dan todo el apoyo necesario. Es el último de los 4 hijos de la pareja. Entonces, en cuanto a su rendimiento académico, el estudiante pues eh, sí está ahora en sus mejores momentos académicos, ¿no? Eso es todo, mi estimada Magíster, en cuanto a,
la historial, al historial académico y a la conducta del estudiante, ¿no? Muchas gracias y le doy paso a, a mi compañero, ¿no? Muchas gracias. Muy buenos días con todos, buenos días, máster. En esta ocasión voy a analizar las conclusiones relacionadas con el caso práctico que presentamos nuestro grupo 5. La conclusión más importante es que los estudiantes que representan o tienen este tipo de capacidades es necesario y es aconsejable que requieran un programa especial, ya sea por medio de terapias de lenguaje, terapias ocupacionales y diferentes tipos de lenguaje. Lastimosamente, en los distritos educativos y en las instituciones no tenemos el personal adecuado para realizar este tipo de terapias, por lo que los padres de familia se ven en la necesidad de llevar a sus hijos a centros especializados de manera particular. En el caso en que nosotros estamos viendo, una de las terapias que es aconsejable realizarlas son especialmente las terapias ocupacionales y las terapias de lenguaje. Es la conclusión que hemos llegado conjuntamente con todos los integrantes del grupo. A continuación, doy paso a Jorge para que continúe con las recomendaciones y con una breve síntesis del caso práctico. Muchas gracias. Continuamos con las recomendaciones para el proceso educativo con los estudiantes de síndrome de Down. Recordemos que en estos tiempos actuales la educación tiene que ser inclusiva y los docentes tienen la responsabilidad profesional de poder atender de una manera pedagógicamente adecuada a todos los estudiantes con necesidades específicas. Y aquí no es de excepción con los estudiantes que tienen el síndrome de Down. Por ello es importante que la comunidad educativa le haga partícipe de las actividades, utilizar técnicas de repaso, por ejemplo, ayudando también a asentar los conocimientos para que le resulte mucho más fácil comprender los contenidos de una materia. Los estudiantes con síndrome de Down en general son buenos observadores. Si los contenidos de información se presentan mediante los pictogramas, dibujos o videos, retendrán mejor los conceptos claves y las instrucciones que componen la tarea. Es habitual que los niños se cansen o pierdan la atención rápidamente, así que conviene programar actividades breves y de contenido variado. Realizar adaptaciones curriculares grado 3, considerando conocimientos previos del estudiante para obtener un aprendizaje significativo. Siempre hay que tomar en cuenta por parte de los docentes adaptar los conocimientos, adaptar los aprendizajes. Tenemos que disminuir el nivel de complejidad. No podemos colocar actividades difíciles, actividades complejas para los estudiantes con necesidades específicas. Eso hay que tener mucho cuidado por parte de los docentes, utilizar los pictogramas, imágenes, dibujos, audios, porque eso es lo que llama la atención a los estudiantes con este problema. Tenemos que también potenciar su autonomía. Es importante que los estudiantes con síndrome de Down, por ejemplo, estén cerca del profesor para que el profesor pueda atenderlos de manera personalizada, recurrir a ellos constantemente para poder supervisar cómo está yendo su trabajo, cómo se está desarrollando su trabajo académico, pero también tener muy en cuenta que hay que darles autonomía. Por el hecho de que tengan una discapacidad, tampoco podemos sobreprotegerlos demasiado, porque esto creará en ellos quizá una debilidad. Hay que orientarlo, hay que siempre guiarlo, pero también tiene que hacer un trabajo autónomo, ¿no? Para ello también es importante en la educación enseñarles, como decíamos, a ser independientes. Tenemos también que preocuparnos mucho por la expresión verbal. El estudiante demuestre una motricidad o un desarrollo en la motricidad, porque a veces estos problemas de la motricidad impiden para que ellos puedan expresarse de buena manera
o también para que ellos puedan utilizar bien, ya sean las pinturas o los lápices, o los materiales que él vaya a utilizar. También a la hora de practicar la motricidad fina, se aconseja comenzar con actividades que refuercen la musculatura de las manos. Por ejemplo, utilizar plastilina para que ellos puedan realizar figuras, jugar con marionetas de los dedos o realizar ejercicios que les ayude de manera importante a desarrollar la motricidad. También otras recomendaciones que podemos tomar en cuenta son que los días que los docentes hacen visita domiciliaria, porque esto es importante, no solamente tenemos el espacio en el aula, sino que también los maestros tenemos que visitar su domicilio, un poco empaparnos de la realidad de ellos, conversar con los padres de familia, escuchar quizás sus sugerencias, sus necesidades, y también ahí el estudiante poderle ayudar en el proceso educativo, tratar siempre de no colocarnos al lado de elementos distractores, porque si vamos a trabajar con él, debe estar la concentración siempre, tanto el estudiante hacia el profesor, como el profesor también hacia el estudiante. Cuando se asista a la institución educativa, sentarlo junto a los compañeros que puedan ser un modelo positivo. Los niños, como se sabe, los niños aprenden por imitación, aprenden de sus compañeros, aprenden también de su maestro, por eso hay que tratar siempre de que los estudiantes con este problema puedan relacionarse más con estudiantes que sean un ejemplo, que tengan quizá mejores habilidades para que ellos puedan aprender mucho de aquellos estudiantes con este nivel intelectual. Los docentes también somos un ejemplo para estos estudiantes, por eso hay que tener mucho tino, mucha habilidad para ejercernos de manera excelente en el aula y especialmente cuando nos dirigimos hacia ellos, ¿no? Además, tenemos que utilizar varios mecanismos para captar la atención del estudiante, utilizar diferentes estrategias pedagógicas para llamar la atención, para captar el interés, porque ellos también necesitan despertar esa motivación y no solamente utilizar estrategias quizá un poco monótonas, un poco rutinarias. Hacer contacto visual con el estudiante antes de llamarlo o decirle instrucciones. Esto es importante, fundamental. El contacto visual indica que hay un interés de parte de una persona. Por eso, cuando nos dirigimos a un estudiante con síndrome de Down, tenemos que demostrarle que nosotros estamos interesados para que él pueda desarrollar su aprendizaje. Evitar llamar la atención en público. Y esto no solamente es para cualquier estudiante sin discapacidad, también hay que tomarlo en cuenta para los estudiantes con síndrome de Down, porque llamar la atención en público es una especie de humillación. Eso también causa una desmoralización en el estudiante, una desmotivación. Si tenemos que felicitarlo, felicitémoslo en público, pero si tenemos que llamar la atención, hagámoslo, eso sí, con mucho cariño, con mucho respeto, pero también en una forma privada. Asegurarnos de que el estudiante comprenda los contenidos dados, que exista permanentemente una retroalimentación en los aprendizajes, ¿no? Para poder conocer, para que sea un termómetro de que si captó los contenidos o si el docente tiene que reforzarlos o tiene que repetirlos, porque la idea, la misión, no es tanto enseñar una gran cantidad de conocimientos, una gran cantidad de destrezas, sino más que nada es que el estudiante así aprenda o adquiera una o dos destrezas, pero que las aprenda de excelente manera. Utilizar diferentes vías de acceso al aprendizaje visual auditivo, ya lo dijimos, utilizar videos, utilizar imágenes, dibujos, ¿no? Para que pueda captar el interés en el proceso educativo. Estructurar horarios para sus actividades, enseñarles también a ellos que tengan un cronograma de trabajo, que sean organizados, que tengan hábitos de trabajo, hábitos de estudio, ¿no? De esta forma también ellos desarrollarán esa responsabilidad. Y permanentemente impulsar, ¿no?, los refuerzos pedagógicos. Con los estudiantes con necesidades específicas, tenemos constantemente que reforzar el aprendizaje.
para poder alcanzar los objetivos, las metas educativas que nos hemos propuesto. Nuestra misión como docentes, reitero, es que los estudiantes con necesidades específicas educativas tengan un adecuado desarrollo de aprendizaje, que será lento, que no será quizá como de los demás estudiantes, pero que no podemos tampoco quedarnos de brazos cruzados y luchar de manera profesional para que ellos también puedan reinsertarse a la sociedad de excelente forma, ¿no? Estas recomendaciones hay que tenerlas muy en cuenta en el proceso educativo. Con este tema cerramos nuestra participación del Grupo 5. Muchísimas gracias por su atención.